Libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 7. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Amén, amén. Y dice así: por cuanto confías en tus obras y en tus riquezas, también tú serás capturada. Quemos, tu Dios, irá al exilio junto con sus sacerdotes y oficiales. El destructor vendrá contra toda ciudad y ni una sola de ellas escapará. El valle quedará en ruinas y la meseta quedará destruida. Tal como lo ha dicho el Señor, coloquen una lápida para Moab, porque yace destruida. Sus ciudades están desoladas y sin habitante alguno. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. Amén. Esta noche he intitulado mi mensaje: debemos destruir a ídolos. En el libro de Jeremías, el Señor manda que el pueblo de Moab sea destruido. La razón es porque Moab tenía al ídolo Quemos como su dios nacional. La dedicación de Moab a este ídolo era tan fuerte que sacrificios humanos eran ofrecidos a él. Y como podemos imaginarnos, el Señor no podía tolerar esto. Y después de años y años de advertencias de los profetas, finalmente el mandato fue dado por el Señor: coloquen una lápida para Moab, porque será destruida. Eventualmente dice el Señor de este mandato: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Es una palabra muy fuerte. It's a pretty strong word. Como podemos ver, completar este mandato fue considerado por el Señor su trabajo. Entonces podemos entender que el trabajo del Señor no es solamente predicar la palabra, no es solamente tocar un instrumento, no es solamente dar un estudio bíblico. También es el trabajo del Señor el destruir a ídolos y fuerzas espirituales que están influenciando a la gente del mundo. Quiero que noten que la escritura dice: maldito el que de la sangre retraiga su espada. Simplemente porque te hiciste presente en el campo de batalla con tu espada no quiere decir que vas a hacer algo con ella. Todavía eres capaz de retraer tu espada de la sangre de ídolos. En otras palabras, simplemente porque llevas tu Biblia donde quiera que vayas, no quiere decir que estás peleando contra el enemigo. Simplemente porque te haces presente en la iglesia cada domingo y miércoles, quiere decir que estás guerreando contra el infierno. El asesinar a ídolos requiere intencionalidad. Todos los días ídolos están siendo adorados en el mundo. Hay gente sacrificando sus propios cuerpos a dioses falsos. Hasta hoy todavía hay tribus indígenas que sacrifican y comen a humanos en el nombre de sus ídolos. Hay fuerzas espirituales que están influenciando estas acciones. Hay iniquidad espiritual detrás de estos ídolos. Estamos en una guerra espiritual y sí hay algo que podemos hacer por eso. Es nuestro deber apostólico de destruir a ídolos y pelear contra las fuerzas espirituales malignas. Es nuestro deber apostólico tomar nuestras posiciones como guerreros y comandantes del Señor. Es nuestro deber apostólico participar en guerrilla espiritual. Un día, mientras oraba, el Señor me habló y me dijo: cuando estás tratando con almas, eres un capitán guiándolos por un mar. Pero cuando estás trabajando con espíritus, eres un comandante guerreando en un campo de batalla.
Y lo que me dio a entender el Señor es que nunca deberías estar guerreando con almas. Nunca deberías estar peleándote con los hermanos de la iglesia. Pero siempre deberías estar luchando con los espíritus malignos que están tratando de crear división en la iglesia. Algunos de nosotros tenemos esos dos confundidos, siempre hablando contra los hermanos y nunca orando contra el enemigo. Pero dice su palabra, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No solamente estamos peleando contra espíritus en nuestras casas e iglesias, pero también en nuestras ciudades. Dice el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Cada territorio tiene su príncipe maligno espiritual. Estos príncipes tienen influencia sobre los gobernantes de la tierra y también de la población. Es el trabajo de estos príncipes de crear caos y de detener a la iglesia de alcanzar a su ciudad. Entonces, si no estamos mirando un crecimiento en nuestras iglesias, a lo mejor puede ser que la iglesia no está haciendo lo suficiente para pelear contra estas fuerzas malignas. Un día me puse a orar por un hermano que estaba siendo perturbado por espíritus por la noche. Inmediatamente un espíritu de temor se puso contra mí. Luché con el espíritu por media hora hasta que finalmente sentí que el espíritu huyó. Esto es real. Hay una guerra que no podemos ver. Hay espíritus que se están poniendo en el medio de nuestro pueblo y su progreso. Gente sigue muriendo sin el Señor, destinados a una eternidad en el infierno. Destruir a ídolos es nuestro deber. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Pero no solamente estamos peleando contra ídolos en el mundo, pero también en el templo del Señor. Les voy a repetir lo que me dijo el Señor en oración un día. En la misma manera que los hombres, y este es el Señor que me estaba hablando, en la misma manera que los hombres se hincan a ídolos físicos en el mundo, mi gente se hinca a ídolos espirituales en sus hogares. En el libro de Ezequiel capítulo 8 podemos ver una visión que tuvo el profeta. El versículo 16 dice: y me llevó al atrio interior del templo. A la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. Me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme. Mira cómo me enardecen, pasándose por la nariz sus pestilentes ramos. Y luego dice el libro de Ezequiel capítulo 10 versículo 18: la gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines.
La consecuencia de la idolatría en el templo de Cristo es la salida de la gloria de Dios y con ella también su unción. Hoy en día muchas iglesias han perdido la gloria de Dios y su unción por causa de la idolatría en sus templos. Pero esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. El Señor está buscando a vasos limpios, listos para recibir una unción poco común. Una unción que va a activar lo milagroso en las vidas de aquellos que están dispuestos a tener nuevas convicciones. Una unción para aquellos que ya no van a tolerar a ídolos en sus casas y en sus ciudades. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y quiero que se enfoquen en esa frase, más que a tus compañeros. A lo mejor la gente cree que las convicciones que yo tengo, las tengo solamente para mirarme muy santo. O a lo mejor ustedes creen que yo vengo y grito en este altar para mirarme muy santo en frente de ustedes. Si este es tu pensamiento, déjame decirte que estás muy equivocado. Para mí mis convicciones no se tratan de seguir reglas o mirarme muy santo. Yo decidí un tiempo atrás que yo iba a ver lo milagroso en mi ministerio más que la iglesia primitiva. Entonces eso quiere decir que hay ciertas cosas que tengo que dejar, que a lo mejor no necesariamente son pecados, pero pueden ser cargas que me van a quitar de operar en un nivel alto espiritual. ¿En qué nivel quieres operar tú? El nivel espiritual en el que tú quieres operar va a dictar tu nivel de convicción. I feel like I have to say it in English. Your the spiritual level that you want to operate is going to dictate the level of conviction that you are going to have. This is not about following rules. This is not about, do I have to do it? Do I have to not do it? This is about, I want to see the miraculous in my life. I want to see the things that the church of the book of Acts saw, and I want to do more than that. Jesus said it himself, you are going to do greater things than I. Jesucristo lo dijo él mismo. Ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Oh, if you want to see that, you better start getting some convictions. Si tú quieres hacer eso, más te vale empezar a tener unas convicciones que a lo mejor van a ser más altas que el resto de la iglesia. But at the end of the day, it's worth it. Pero al terminar el día va a valer la pena. Yo sé que muchos aquí conocen quién fue el hermano Daniel Faz. De lo que yo he escuchado, fue un hombre con una unción poderosa. El hermano Faz operaba en un nivel completamente diferente que cualquier creyente común. Él tenía una unción poco común. ¿A poco creen ustedes que el hermano Faz se preparaba para una campaña mirando películas de terror y escuchando música mundana? Debes estar loco si eso es lo que tú piensas. El hermano Faz tenía más unción que sus compañeros por las convicciones que él tenía. Y Dios me ha revelado que en este tiempo Él está dispuesto a derramar de esa unción poco común como la que tenía el hermano Faz. Pero eso va a requerir que matemos a los ídolos en nuestros templos. I don't know about you, but I've made up my mind. Yo no sé de ti, pero yo he decidido. Si ustedes creen que yo hago lo que hago porque soy muy obediente o porque soy bien santo, eso no es la verdad. Lo que me empujó a hacer lo que yo hago ahora fue simplemente estar desesperado por lo milagroso. My reasons are not noble reasons. Mis razones por hacer lo que yo hago no son razones nobles. Yo simplemente quiero ver
una iglesia milagrosa una vez más. All I want is to see a miraculous church one more time. The Bible says, heal the sick, not pray for the sick to be healed. La Biblia dice, sanen a los enfermos, no orar por los enfermos para que sanen. That's the type of anointing that I want to have. Ese es el tipo de unción que yo quiero tener. Que no necesito que orar por media hora o una hora para que sane alguien, pero que yo pueda declarar en el nombre de Jesucristo, sano eres, y en ese momento va a ser sano. That's why I do what I do. Es por eso que yo hago lo que yo hago. I am desperate for the miraculous. Estoy desesperado por lo milagroso. So stop asking that question. Do I have to? Para de preguntar esa pregunta. ¿Lo tengo que hacer? ¿O a poco no voy a ir al cielo si hago esto o no hago esto? That is the incorrect question. The right question is, what do I have to do? What do I have to do to please God? What do I have to do to see the miraculous? Oh, what do I have to do so that this church could get on fire one more time? Un miércoles después de la predicación, estábamos en el altar y yo estaba aquí también orando, y el Señor me habló y me dijo, mi iglesia es un gigante dormido. The Lord spoke to me and said, my church is a sleeping giant. Y un día que prediqué, el Señor habló por medio de una lengua en interpretación, después de que había terminado en el llamado del altar. Y si no lo escuchaste, dijo el Señor, sigue mi pueblo dormido. The Lord spoke to me one day and He said, my church is a sleeping giant. And one day I preached and we had a tongue and interpretation. And if you did not hear it, the Lord said, my church continues to sleep. La iglesia sigue dormida sin una carga para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Un día, mientras me preparaba para dar una palabra para los jóvenes, el Señor me habló y me dijo que estudiara sobre los patrones de dormir de los osos. Y siendo obediente, empecé a buscar información. Y el primer artículo sobre los osos que encontré dijo así: es una idea equivocada que los osos invernan durante el invierno. Mientras los osos sí calman durante el invierno, no son invernadores verdaderos. En vez, los osos entran en un descanso profundo llamado letargo. Y aquí les quiero enseñar las diferencias entre la hibernación y el letargo. Cuando un animal inverna, el animal no se despierta cuando escucha un ruido fuerte. Pero cuando un animal entra en letargo, se puede levantar fácilmente. Cuando un animal inverna, su temperatura interna se baja a la temperatura fría de afuera. Pero cuando un animal entra al letargo, su temperatura interna se mantiene caliente. Y cuando leí esa información, el Señor me habló y me dijo: nunca es mi voluntad que mi iglesia inverne, porque cuando mi iglesia inverna, no importa qué tan fuerte les hable o les toque, no se va a despertar. Y cuando mi iglesia inverna, su temperatura interna siempre se baja a la temperatura del mundo. Pero sí es mi voluntad que mi iglesia descanse en mí, porque cuando mi iglesia descansa en mí, se puede levantar fácilmente cuando yo les hable. Y cuando mi iglesia descansa en mí, no importa qué tan frío se ponga el mundo, su fuego internal nunca se apaga. El Señor me ha revelado que la iglesia ha estado en un estado hibernético
Por eso no hemos visto lo milagroso como en otros tiempos. Pero en este tiempo Dios está llamando a su iglesia que se despierte una vez más. Cuando un oso se despierta, de repente se convierte en algo muy peligroso para lo que está alrededor de él. Cuando un oso se despierta, todo lo que le rodea está en peligro inmediato y debería de huir. Entonces, si la iglesia es como un oso gigante, ¿qué pasaría si ese oso se despertaría? Satanás estaría en un peligro inmediato y tendría que huir. La iglesia sería lo más peligroso para los demonios alrededor de ella. La iglesia se convertía en asesinos de ídolos. I don't know if anyone here wants to wake up today. Yo no sé si hay alguien aquí que se quiere despertar hoy y en convertirse en una iglesia peligrosa para el diablo. Oh, I don't know about you, but I want to win this territory. Yo no sé de ti, pero yo me quiero ganar este territorio. Will someone get up and wake up? Oh, hay alguien que se quiere levantar y despertarse. Y si les creen que les estoy mintiendo, quisiera que estuviera aquí, pero no está aquí. Antes de que Dios me diera esta palabra, la hermana Cristina tuvo una visión. Y en esa visión, ella miró el salir del sol. Y cuando salió el sol, detrás enfrente del sol, vio a un oso que se levantaba y se despertaba. Eso fue antes de que Dios me dio esta palabra. Entonces Dios ha confirmado su palabra. Nosotros somos un gigante dormido. We are a sleeping giant. And it's about time that we wake up. It's about time that we get up and begin to worship and begin to praise and begin to win this territory. Oh, yes, Lord. No sé. Yo sé que mucha gente me nota cuando empiezo a adorar porque es algo un poco disruptivo. Pero cuando estaba aquí, creo que hay una razón por lo que pasó. Creo que Dios no me quería allí, pero me quería aquí. Y la razón es porque cuando empecé a adorarle, empecé a gritar y el Señor me habló. Nosotros ganamos territorio cuando empezamos a adorar. Cuando la gente empieza a adorar con espíritu y verdad en este altar, empezamos a ganar al territorio alrededor de nosotros. Entonces yo cuando estaba allí alabando y adorando y gritando, estaba proclamando esta tierra para esta iglesia, para la iglesia apostólica. Oh, so if you can't find a reason to worship exuberantly and extravagantly, you better do it, because you know that whenever you do, you begin to win this territory. Si tú no tienes razón por adorarle extravagantemente, hazlo, porque sabes que cuando tú adoras así, empiezas a ganar el territorio en el que estás. Yo he ido a muchas iglesias y he ido a muchos servicios. Y hay algo que me asusta cuando el predicador durante el servicio está en las bancas y no hace nada, pero luego se levanta aquí en el púlpito y empieza a gritarnos, y él espera que nosotros reaccionamos cuando él no reaccionó cuando estaba en la banca en la adoración. Oh, if you want to have an anointing behind the pulpit, you better have an anointing whenever you're not in the pulpit. Si quieres tener una unción en este púlpito, deberías de tener una unción cuando no estás en el púlpito. I better start seeing some preachers in this place that worship at all times. I better start seeing some preachers in the place. No estás haciendo nada si estás detrás de este púlpito y gritando y haciendo muchas cosas, pero cuando estás allá, cuando estás en el servicio, no estás haciendo nada. Todo fue en vano. And I can't stress this enough.
lifting up your voice makes a difference. No puedo decir esto mucho, pero levantando tu voz hace la diferencia. Oh, Jesus. I wish we could get a church that would lift up their voice. Yo quisiera que tuviéramos una iglesia que levantara su voz y empezara a interceder por esta ciudad para poder ir y ganar a esta ciudad. Oh, yes, Lord. I wish someone would begin to lift up their voice like they never have before and begin to proclaim, oh, that this territory is ours. The city of Grand Prairie is ours. Oh, the city of Dallas is ours. Oh, Jesus. Can someone get passionate? Can someone get passionate? Can someone get passionate about this? Hay alguien que se puede apasionar. Oh, hay alguien que se puede apasionar por esto. Brother Josh, I thank God because you're sensitive to the voice of God, because whenever you were preaching, the Lord spoke to me. The last time that you preached, and he said, the Lord spoke to me and said, go to 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Sam, is there any way that you could get that up here? Cuando estaba predicando el hermano Josué, la última vez el Señor me habló y me dijo, ve a 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, o 5, I think. Sam, can you remind me what it was? It was 1 Corinthians or 2 Corinthians 3:5, where he talks about the seed. El punto fue que ese versículo que me reveló el Señor decía que uno planta la semilla y el otro la waters it, la riega. Pero no importa qué es lo que hiciste, al último todos serán juzgados por lo que hicieron. Here goes. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba sus recompensas conforme a su labor. Next verse. Oh, no, that's it. Uno reciba conforme a su labor. Y eso es lo que me dijo el Señor. Hay gente en esta iglesia que se va a poner detrás de la visión del pastor y hay gente que no. Pero no importa qué es lo que escojas hacer, vas a ser juzgado por lo que hiciste. Si hiciste lo que tenías que hacer, vas a ser juzgado righteously, justamente, y si no, I'm sorry. And there's one last thing that I want to share. And I hope this sparks something in you. Y hay una cosa más que quiero que compartir con ustedes. Y espero que esto sea lo que lo enciende a usted. Me voy a poner a mí mismo como ejemplo. I'm going to put myself as an example. Este lunes me informaron que un muchacho con el que yo trabajaba el sábado por la mañana estuvo en un accidente de carro muy feo. Él sobrevivió, pero después que todo acabó y pasó el accidente, él tenía una pistola en el carro y la tomó y se quitó su propia vida. Y la razón que me dolió esto mucho es porque hace un mes yo tuve un sueño, que ese muchacho entró a esta iglesia y yo estaba aquí predicando y se sentó allí en ese lugar, ahí en esa banca, con una sonrisa en su cara y se miraba que había aceptado al Señor. Y yo me dije a mí mismo esa mañana, yo tengo que ganarlo para el reino. But I took too long.
pero tomé mucho tiempo. How many people are you going to let slip? ¿Cuánta gente vas a dejar a tú ir? Porque rehusas dejar a tus ídolos y rehusas dejar a las cosas que te están quitando de un nivel espiritual alto. Porque rehusas levantarte y despertarte. Ahorita estoy calmado y en paz porque ya tuve 3 días llorando, lamentándome a mí mismo. Pero eso duele. That hurts. The Lord shows you someone that has the potential to be somebody in this gospel. And now he's not because you took too long. We must. It is not an option, no es opción. Debemos, no es opción. Si se pueden poner de pie. This is my altar call. Es mi llamado al altar. I need a group of people in this altar that is willing to wake up and worship in spirit and in truth, that we may win this territory tonight. Yo necesito a gente en este altar que está dispuesto a adorarle exuberantemente, extravagantemente, para ganar este territorio para el Señor, para que ninguna persona más se nos vaya de nuestra mano.